Hora de recuperar esas imágenes inolvidables, esos momentos impactantes, esos segundos donde el corazón se encoge y quedan para el recuerdo, esos frames imposibles de describir con palabras. Hoy nos damos un paseo diferente por el cine de terror para recuperar algunas de las escenas más escalofriantes de los últimos años. Un vídeo que, si veo que os gusta, haremos más partes ya que me he dejado muchas fuera. Y decidme cuál recordáis vosotros especialmente que no esté por aquí, qué os parecen estas e importante. Si os quedáis con ganas de más, os dejo por aquí arriba el vídeo que hice con las escenas más aterradoras de todos los tiempos. ¿Qué os provocaron las pelis y las imágenes que vienen a continuación? Por cierto, obviamente el vídeo está cargado de spoilers, así que si hay alguna película que todavía no hayáis visto, pasadlo para adelante. Cuando crees que no puede la peli ir a peor en cuanto a lo de pasarlo mal, llegan los minutos finales más chungos a nivel de puro horror que recuerdo haber visto en una película de metraje encontrado. Porque a pesar de que en los últimos años el film y el final se ha hecho bastante conocido y viral, imaginad ver la película por primera vez hace muchos años sin saber lo que te ibas a encontrar. Megan is Missing. La adolescente de 14 años que desaparece sin dejar rastro después de quedar con un desconocido en internet. Cuando en unos últimos minutos terribles vemos dónde realmente está Megan, las sensaciones se disparan. De esos momentos donde crees llegar al límite en cuanto a lo soportable en un largometraje. Un cierre de los que te dejan un cuerpo horrible, sobre todo por lo cercano que resulta la peli a cosas que ocurren día a día en la realidad. Me dejó en su momento bastante en shock. Bueno, y no solo la escena en la que vamos a centrarnos, yo diría que toda la película. Porque su director es un maestro en explotar cabezas de espectador, y aquí lo volvió a hacer. La metáfora bíblica más infame que se ha hecho jamás. Mother, de Darren Aronofsky, es una película que cuanto más veces ojeas, parece que más jugo le sacas. Una joya diferente y atrevida, un baile de personajes y de giros que parece no tener sentido, pero que tiene todo el del mundo, y donde Jennifer Lawrence y Javier Bardem forman un matrimonio que, bueno, reciben una extraña visita y a partir de ahí, pues, locura máxima. La escena en cuestión, tremenda, que sobre todo la primera vez te deja sin palabras, es la del bebé, donde ella despierta buscando a su hijo y, bueno, va pasando de mano en mano mientras lo intenta alcanzar y no lo consigue, para terminar así. Pero es que lo que viene después es todavía mucho más macabro. Vibrante, violenta, una secuencia que en sí misma es otra metáfora muy clara y que no os cuento por si no habéis visto la peli, creo que merece la pena leerla en su totalidad por uno mismo. Quizás el ritual más demencial que hemos observado en una pantalla. Impactante y tan duro como bien rodado y una forma extraordinaria de decir, sí, esto empieza así de fuerte. Uno de los pocos momentos donde la ausencia de luz es total en Midsommar, antes de ir al Festival del Norte de Europa, convertirse en la nueva reina de mayo y perderse junto a sus amigos y a su novio en una comunidad ida de la cabeza con unas tradiciones macabras, ocurre lo más importante, la razón por la que Christian no puede dejar su relación con ella, algo irreparable que lo cambia todo. Los primeros segundos del film. Esos primeros instantes donde vemos en ese plano secuencia recorriendo la casa cómo la familia de Danny ha fallecido de una manera atroz. Un acto imposible de entender y de digerir y que impulsa a los protagonistas en determinadas ocasiones a actuar como actúan. Es una introducción terrorífica y tan bestia que hace irremediablemente que entres en ella ya con la mente colapsada. Diría que una de las grandes últimas películas que a casi todo el mundo le gustó y que también ya forma parte de esas elegidas para trascender dentro del metraje encontrado. Una que desde fuera parecía una copia más de Brief Encounters, pero versión coreana esta vez. Menos mal que Gonjiam tenía muchísimo más en su interior. Un equipo armado con cámaras de última generación, GoPros y un sistema sofisticado para grabar y capturar mientras transmiten en directo, se introduce en literalmente uno de los edificios abandonados más peligrosos y misteriosos del mundo, el manicomio abandonado que da nombre al film, situado en Gyeonggi, Corea del Sur. Lo que empieza como un juego acaba muy mal, y pasa un poco como en Encuentros Paranormales. Seguro que muchos tenéis vuestra escena favorita o la que más mal rollo os dio. Esta es la mía.
perturbadora, impactante, por cómo cambia toda la película, por cómo te deja en shock varios minutos y por cómo toda la sala de cine en ese momento se quedó en el silencio más ensordecedor de los que he podido disfrutar. Es que es brutal. La escena clave de Hereditary, la que supone un antes y un después en su desarrollo y donde Ari Aster nos dejó perplejos absolutamente a todos. En un film incómodo, lleno de dudas, donde no sabemos exactamente ante qué nos enfrentamos, llega la escena que dinamita todo. Por lo que llega a transmitir, por la empatía cruda que nos hace sentir hacia el hermano tras el suceso, mientras sabemos que ya nada va a ser igual y que todo a partir de ahí va a estar totalmente roto. Unos momentos brillantes, de lo más estremecedor que nos ha brindado el género y una de las cosas que hacen que Hereditary sea algo totalmente diferente. Uno de los postes peor colocados en una carretera de la historia. Pero sí, bromas aparte, aún resuena el golpe. Llena de tensión y con una atmósfera capaz de devorar todo lo demás que guarda el largometraje, Oddity ha resultado ser para mucha gente de lo mejor que dejó 2024 y aunque a mí me gustó bastante, sí que la encontré algo menos inspirada y más simple de lo que yo me pensaba encontrar. Eso sí, manejando el miedo y la cámara para llegar a él de una forma espectacular. Quizás falta de sorpresa o de algún giro más y demasiado previsible, pero Oddity como ejercicio de terror funciona a las mil maravillas, gracias a escenas como esta, la de la tienda de campaña, donde vemos cómo el enigmático personaje enmascarado se cuela en casa y tiñe todo de rojo en cuestión de un parpadeo tras un jumpscare brillante. Todo lo que provoca hasta llegar al clímax es pura inquietud y nerviosismo, unas sensaciones que no terminan ni siquiera después de romper. Y hacer eso en una película es muy difícil. Damian McCarthy es un cineasta que estoy seguro va a seguir dando alegrías a los que estamos por aquí. Una de las películas más alabadas de los últimos años no podía faltar si de lo de dar miedo y mal rollo hablamos. Porque a pesar de su guión, que ya, bueno, pues te crees más o menos, dependiendo de lo exigente que seas, hay que reconocer que A Quiet Place sabe crear una ambientación cerrada e intensa y momentos de muchísima tensión gracias al universo que crea, donde en un mundo post-apocalíptico en el que monstruos atroces campan a sus anchas, se mueven al escuchar cualquier tipo de ruido y arrasan con todo. Una familia sobrevive como puede en silencio en una apartada casa, donde tienen todo bien montado para defenderse y protegerse de la amenaza. Pero claro, todo no va a ser tan sencillo. La madre está embarazada y en cualquier momento puede dar a luz. Y aquí viene la escena en cuestión, la de la bañera. El nacimiento más estresante de la historia del cine, o bueno, uno de ellos, donde intentando no emitir ningún tipo de sonido, las criaturas llegan al lugar mientras ésta lo pasa verdaderamente mal. Y aunque es algo disparatado pensar que todo eso se haga en silencio, la secuencia hay que reconocer que es bastante angustiosa, asfixiante y aterradora, viendo cómo poco a poco la bestia se va aproximando. Otra que tiene más de 2 y de 3 y seguramente de 4 momentos espectaculares. De hecho, me ha costado decidirme por tan solo una. La escena inicial, la de la caja, es que son muchísimas. Pero mi favorita es Sinister, también simplemente por gusto personal, y lo que me produjo en su momento es la del cortacésped. Porque a pesar de que es un susto que más o menos te puedes esperar, cuando llega y vemos el momento final, uff. Y mira que Bagul tiene apariciones dignas como la de la piscina, la del monitor, la de la ventana, la del ático, y todas me encantan. Pero la brutalidad que propone esta sin acabar de enseñar nada con ese grito agónico final es una auténtica maravilla. Donde simplemente una home invasion filmada en 8 mm durante poco más de un minuto provoca mucha más inquietud que películas enteras de terror. Me parece una genialidad como casi todo lo que hace el film protagonizado por Ethan Hawke y dirigido por Scott Derrickson. Simplemente maravillosa. Creo que de la película que viene a continuación sería difícil ponernos de acuerdo sobre cuál es la escena más aterradora o la favorita de cada uno, porque hay muchas. De hecho dudaba entre dos, pero finalmente me he decidido por la que recuerdo más me sorprendió y sí, me hizo pegar un buen bote en el sofá. Grave Encounters es una de las grandes, sin duda, de esto del found footage, de las míticas y más importantes, sobre todo su primera parte, donde ese grupo de investigadores de lo paranormal se mete en un psiquiátrico en búsqueda de fenómenos sobrenaturales para poder captarlos para sus
show televisivo. Enseguida, los ruidos y los objetos que se mueven solos dan paso a representaciones muy claras de presencias que habitan en ese lugar de pesadilla que parece tener reglas propias. Y de entre todos los espectros y entidades por conocer, me quedo sin lugar a dudas con este momento. Dentro de su temática es de las más importantes de todos los tiempos, turbia por muchos motivos, sobre todo por el caso real en el que está basada, el juicio sobre un sacerdote acusado de homicidio negligente tras practicarle un exorcismo a Emily Rose. Scott Derrickson en 2005 contaba lo sucedido con Anneliese Michel, donde veíamos el desgaste de la joven cada vez más rodeada de demonios. Y por ahí va la escena que vamos a recordar, aunque no es solo una, son varias, las apariciones de los rostros demoníacos en todos los que rodean a Emily antes de entrar en su última fase. Su compañero de clase, la gente que camina por la calle, el coche que pasa, el rostro diabólico en la ventana o el mismo cielo entre relámpagos. Son imágenes que se quedan y que elevan el mal rollo de una película oscura, triste y mal rollera por muchas razones. Si hay algo potente en la peli que viene a continuación es sin duda el uso de efectos especiales prácticos y artesanales y ese rollo de película ochentera que tiene. Aparte de otras muchas cosas, claro. Una de las mejores adaptaciones que se han hecho jamás de los relatos de Lovecraft. El color que cayó del cielo, protagonizado por el siempre único Nicolas Cage. Una especie de luz morada incandescente incomprensible para el cerebro humano que llega a una pequeña granja para cambiarlo todo, y donde una familia sufrirá de primera mano las consecuencias después de que una especie de meteorito aterrice cerca. Y hablando de que la familia sufrirá, llegamos al momento en cuestión. Cuando esa luz se desata llegado a un punto, la madre y el hijo que se intentan proteger, abrazándose entre ellos, acaban unidos de una manera extremadamente macabra. Fusionados, agonizando de dolor, sin identidad, siendo una masa extraña deforme luchando por sobrevivir y sin dejar de producir sonidos infames. Algo que parece salido de La Cosa de Carpenter. Muy grotesco. El clip de esta escena se llegó a vender por internet como incluso algo filmado de manera real. No sé exactamente por qué, pero mucha gente se lo creyó. Más allá de eso, lo que estáis a punto de ver es una de las escenas más tremendas y perturbadoras, me atrevería a decir, de toda la historia del cine de terror. La posesión de Deborah Logan y la escena que todos recordamos de ella. Cuando ya comprobamos que la anciana escondía mucho más de lo que podíamos imaginar y donde gracias al uso de efectos prácticos y a su forma brillante de ponérnosla en pantalla, mirando fijamente a la cámara, Deborah en su estado más aberrante comienza a comerse a la niña. Sobran las explicaciones, simplemente merece la pena deleitarse con ella. Una de las razones para ver el found footage de 2016, que a pesar de tener alguna que otra secuencia también truculenta, no hay duda de que esta es la reina de todas ellas. ¿Cómo recordáis vosotros este momento? Se podría hacer una lista enorme sobre momentos realmente espeluznantes en Longlegs, y seguro que cada uno tendríamos uno favorito. Las sombras del diablo, la muñeca con los ojos brillantes tras el velo negro, algunos flashbacks con las familias sucumbiendo a la oscuridad, o el rostro de Nicolas Cage, dependiendo en qué escena. Pero yo si me tengo que quedar con una, lo hago con la que me hizo decir, ojo que esto puede ser muy bruto. Su inicio. Antes de los créditos principales, el momento a 4/3 donde la pequeña ve cómo llega el coche de Longlegs con un bulto en el asiento para después ver su rostro, mientras nosotros solo alcanzamos a observar la parte inferior de la mandíbula. Con esa voz y esa sensación de aún no saber de qué va la movida exactamente, es de los minutos más brutales que he visto últimamente. Y, como no, por la forma de terminar. Con Longlegs bajando la cabeza mientras el sonido rompe totalmente, casi viéndole en totalidad durante medio segundo, y aparece el título de la película. Genialidad absoluta y una forma espectacular para sentar las bases de todo lo lúgubre y siniestro que acompaña cada instante del film de Oz Perkins. Es curioso que la escena, al menos para mí, más terrorífica de It 2 sea una en la que Pennywise apenas aparece. De hecho, la secuela de 2019 me parece más floja que su primera parte de 2017, pero creo que tiene una de las mejores secuencias del cine de horror en los últimos años.
el momento en el que Jessica Chastain, Beverly, llega a la casa de la amable y adorable anciana, donde todo cada vez se pone más y más extraño, donde se pasa de la tranquilidad a la inquietud y todo termina en una persecución bestial después de la transformación de la señora en un ser indescriptible sin ningún tipo de sentido. Pero lo mejor de todo es el final, cuando, intentando huir, se abre una puerta detrás de Beverly, donde, ahora sí, vemos al Pennywise de aspecto humano pintarse la cara y rajársela en una de las imágenes más recordadas de esta parte 2. Mucho mal rollo en 4 minutos demenciales que, al menos para mí, son lo mejor del largometraje. Otra de las grandes franquicias del terror moderno, también llena de momentazos, a cada cual más inquietante y de la que estoy seguro de que cada uno de vosotros tenéis escena favorita diferente. The Conjuring es sin duda una de las mejores películas que el género nos ha regalado de un tiempo a esta parte. Y de nuevo, James Wan, detrás de las cámaras, era capaz de, tras muchos años, volver a hacernos pasar miedo en una sala de cine. Los Warren se enfrentaban a una entidad demoníaca violenta, a una bruja vengativa dispuesta a acabar con la familia protagonista. Es justo en una de sus apariciones donde a mí se me encogió un poco el corazón por aquel 2014. El zoom violento, donde las niñas miran aterrorizadas cómo hay algo observándolas encima del armario. Gracias a ese maquillaje y sobre todo a ese efectivo movimiento de cámara, el miedo se hacía visible. Hay otras escenas espectaculares en su primera entrega, así como en su secuela. Pero este momento, para mí, es historia del cine de terror de los últimos años. Pocas películas de fantasmas hay tan aterradoras como Lake Mungo, y también pocos falsos documentales. Bueno, de hecho, pocas películas logran las sensaciones que transmite, de esas que tienen algo inolvidable y que saben resultar perturbadoras de verdad. La historia de cómo una joven adolescente, Alice, desaparece y acaba siendo encontrada en un lago sin vida, mientras su familia intenta superar el dolor de la pérdida y comprender qué y por qué ha sucedido. Las sorpresas no dejan de llegar, cosas que no sabían de esta, secretos muy turbios, difíciles de digerir y, lo más extraño, no dejan de sentir su presencia de alguna manera. Cuando parece dejarse ver de forma espectral en algunas fotografías y grabaciones en la casa, la familia comienza a pensar que a lo mejor quiere decirles algo que en su momento no pudo. Todos sabéis, seguro, cuál es el momento más aterrador del film, ¿verdad? El momento en el que desde el móvil de Alice, desenterrado, vemos cómo ésta pudo presenciar una especie de propio doppelganger, viéndose a ella misma de frente con el rostro hinchado y desfigurado, de la misma manera que fue encontrada posteriormente en ese lago. Por impactante, por lo que significa y lo que deja, todavía se me pone la piel de gallina. Soy consciente que repasando la escena hoy en día, con la cantidad de cosas que ya hemos visto, quizás no resulte tan aterradora como entonces, pero en su momento, qué miedo me dio tanto la peli como este momento. Otra vez aparece por aquí Guillermo del Toro, dirigiendo esta coproducción entre España y México que nos llevaba a 1939, nada más acabar la Guerra Civil. El Espinazo del Diablo, un cuento de fantasmas en un orfanato que recoge a huérfanos de víctimas republicanas con secretos y misterios que van a perseguir a Carlos, el protagonista, concretamente una presencia que va tras él haciéndose cada vez más visible, hasta que justo le vemos. La primera aparición de Santi, el pequeño fantasma, es tétrica y terrible, con esa mirada y ese pálido aspecto parado y atrapado en otro tiempo. Un espíritu que tiene muchas apariciones espeluznantes y una triste historia detrás. Qué peliculón, ¿no? El Espinazo del Diablo. De las mejores antologías de terror en los últimos años, sin duda, más peculiares y más potentes, y que nunca me canso de recomendar, es esta británica, Ghost Stories. 3 historias llenas de momentos espeluznantes. De hecho, estaba dudando entre 2 de esta misma peli, donde se entrelazan relatos sobrenaturales que tienen relación entre ellos y se muestran de manera dinámica. Andy Neyman, Martin Freeman o Alex Lauder son las principales caras de esta terrorífica cinta, donde un profesor investiga una serie de casos paranormales. Justamente, el personaje que todos recordaremos por dar vida a Bilbo en El Hobbit, protagoniza 1 minuto y medio de plano secuencia donde, jugando con el desenfoque y con los gestos de Freeman, observamos cómo en esa cuna hay algo que no deja de moverse. Algo que todavía no podemos ver bien, pero a lo que el protagonista se aproxima. Y cuando el plano cambia, vemos que hay alguien apoyado en la pared. El resto
Os lo dejo para que lo disfrutéis. Aunque lo más terrorífico me parece lo de la sábana y lo de la cuna, en su totalidad resulta una secuencia bastante perturbadora. Los que llevéis mucho por aquí, o me sigáis en Twitch o en redes, seguro que sabéis que It Follows es una peli a la que le tengo especial manía, y nunca me termina de convencer, culpa sobre todo de lo absurdo de algunos momentos, de su final, de su disparatado guión sin demasiado sentido y por algunas decisiones que hacen que no me pueda tomar en serio nada de lo que veo en ella. Eso sí, la dirección de David Robert Mitchell me parece una bestialidad y quizás por eso me dé más rabia todavía, lo que hace mal. Las escenas en determinados momentos consiguen ser tremendas y sus imágenes son poderosas y manejadas con muy buen gusto, como por ejemplo la que hoy vamos a recordar, la más mítica y la más sorprendente, la llegada casi de repente, sin tiempo para que el ojo se acostumbre, al acecho por detrás de la joven tras la puerta del hombre alto. Con la mirada hueca, su gran tamaño y su acercamiento sin apenas profundidad, lo hace un momentazo tremendo. Aún así, y con todas las cosas buenas que tiene, lo dicho, que me da rabia It Follows. El peor monstruo que puede existir, contra el que es muy difícil luchar y que llega desde lo más profundo de nuestros miedos para materializarse de la manera más grotesca. Jennifer Kent nos presentaba a un nuevo icono del terror, un villano que, sin ser tan atroz en su diseño o en sus características, sin lugar a dudas es de lo más terrorífico a lo que nos hemos enfrentado. Babadook. Una criatura a la que poco a poco vamos dando forma en el largometraje, una silueta negra con largos dedos y sombrero que siempre aparece desde la oscuridad. Y es en una de sus apariciones donde mejor y más podemos disfrutar, entre comillas, de su pálido rostro. Una pedazo de escena de 2 minutos que va cociendo a fuego lento la atmósfera perfecta para que, ante la única defensa de sus sábanas, la protagonista intente defenderse de él. Su sonido, ese juego de sombras, eso que cae del techo sin nada que poder hacer, espectacular. De lo más perturbador que recuerdo haber visto de adulto, tanto la escena en sí como la película y todo lo que aportó al género. El thriller de terror coreano por excelencia, hijo de Memories of Murder o Cure de Kurosawa y sabiendo cómo añadirle un lado sobrenatural latente y constante capaz de dinamitar en sus minutos finales, justo donde nos vamos a ir para recordar al demonio y a su revelación en The Wailing, ese anciano ermitaño dando a conocer su verdadera naturaleza con esa memorable imagen de la cámara de fotos. Es historia del cine de terror moderno y una manera impactante de concluir este cuento criminal supersticioso y genuino. Brujería, magia negra, zombies, infecciones, demonios y ese extraño, ese principal antagonista, aunque sabemos que es una entidad maligna que posee a las personas para sembrar el caos. Es terrorífico verle, y más sabiendo todo lo que ha causado al pueblo y a los personajes del film. Momentazo brutal que una vez llega no puedes olvidarlo. Hay muchos motivos para considerar la película que estáis viendo como perturbadora. El primero, obviamente, y el que te cambia la perspectiva de todo, es el saber que lo que vemos está basado en una historia real, que de forma similar lo que ocurre sucedió hace no tanto. La masacre de Jonestown, el mayor suicidio colectivo de la historia con casi 1000 personas involucradas. Hemos hablado varias veces de ello en el canal y me sigue pareciendo escalofriante. A modo de falso documental, The Sacrament nos aporta una especie de visión ficticia, de mirada escalofriante y alternativa, pero con puntos en común con el suceso acontecido en la llamada El Templo del Pueblo el 18 de noviembre de 1978. En la peli, un grupo de periodistas acuden a la comunidad para ir en búsqueda de la hermana de uno de ellos y terminan viéndose involucrados en algo incapaz de racionalizarse, sin escapatoria alguna y a punto de contemplar una atrocidad total. La escena en cuestión. El momento donde toda la gente decide, sí, a la vez, instigados por el líder, beberse el veneno que les llevaría, según este, a la salvación. Duro por las connotaciones que tiene y porque no puedes dejar de pensar lo que hemos comentado, que la realidad a veces supera a la ficción. No es tan aterradora, pero sí desgarradora y triste. Una alegórica transformación en algo que se olvida, que se deja ir, que se descuida y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Relic nos presenta a una madre y a su hija viajando hasta casa de la abuela, que al parecer ha desaparecido y no se sabe nada de su paradero. Por suerte, la anciana regresa,
pero su comportamiento no es para nada normal, y una vez vuelve empiezan a suceder cosas extrañas. Una peli que siempre que puedo recomiendo y rescato porque me parece mucho mejor de la media dentro de argumentos similares, que tiene ese aura oscura y deprimente todo el tiempo, sobre todo en su desenlace, que es a donde vamos. En ese cambio de piel, esa escena de body horror que representa el adiós de una forma desoladora y una metáfora del olvido demasiado cruda y difícil de ver. Si habéis visto la película, quizás entendáis mejor el contexto de las imágenes, y si no la habéis visto, pues recomendadísima. Una de las mejores producciones originales que Netflix ha lanzado en clave largometraje sin duda es la que tenéis ante vuestros ojos, aunque sigue siendo una película que divide bastante a los espectadores: Aniquilación. A pesar de eso, no se puede negar que tiene algunos momentos muy potentes y de alto nivel de miedo. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la terrible escena en la que conocemos a una de las aterradoras criaturas del largometraje: el oso. Bueno, oso por decir algo. Una angustiosa y asfixiante escena donde el grupo de protagonistas, en una situación bastante extrema y sin mucha opción de defenderse, no os cuento más para no haceros spoiler, sienten como atadas a una silla se les aproxima la presencia de algo que nunca antes habían visto. Una especie de criatura abominable de aspecto perturbador y con comportamiento desconocido. La peli con aire Lovecraftiano de Alex Garland, donde nada es lo que parece, es un atmosférico viaje a un lugar desconocido con algunos momentos impactantes como este, sin duda, para mí, el más aterrador. Es una de las pelis más turbias del metraje encontrado y diría que del terror en general de los últimos 20 años. Las cintas de vídeo de un psicópata que durante mucho tiempo filmaba lo que hacía con sus incontables víctimas. The Poughkeepsie Tapes es tan especial como perturbadora, llena de imágenes impactantes, difíciles de ver, donde el terror viaja desde lo más explícito a lo más sugerente con una forma de resultar grotesca y violenta como pocas. Una de ellas, para mí, la más escalofriante y que descoloca muchísimo, sobre todo al principio, es este plano. Esta cámara fija con la víctima cerca de ella y detrás vamos viendo una figura caminando agachada, a cuatro patas, con ese rostro enmascarado y vacío. Una escena que, según pasan los segundos, se va volviendo más angustiosa y que termina en un acto que casi se puede sentir con esas agujas. Es una locura de lo macabro y del horror en todos los sentidos. De las sagas nacidas desde 2010 que ha corrido el riesgo de sobreexplotarse, pero que en su primera entrega tenía momentos memorables. Insidious es lo que es, sobre todo porque tras ella está James Wan, y uno de sus mejores sustos es una genialidad porque, sin profundidad en el plano, sin ninguna pista para que veamos venir el peligro, no habiendo espacio detrás del protagonista por donde ver venir el mal, aparece. El demonio rojo tras Patrick Wilson supone uno de los mejores jump scares de los últimos tiempos. Y es sobre todo gracias a eso, por lo inesperado que resulta. Cierto es que Insidious tiene varias escenas que podrían aparecer, pero sin duda me quedo con esta por lo inteligente que resulta. ¿Cuál es vuestra favorita? No os voy a poder poner demasiado de esta escena, no sea que YouTube interprete que estamos viendo otra cosa, y aunque justo eso no me parece lo más terrorífico de la secuencia, que de hecho tira casi hacia un lado tan extravagante que puede hacer hasta gracia, el cómo aparece y cómo desde la oscuridad de la habitación va agonizando y acercándose a la protagonista me parece brillante. Talk to Me fue una agradable sorpresa que reciclaba con gran acierto el tema de maldición, persiguiendo a un grupo de jóvenes que van cayendo uno a uno gracias a esa mano y a sus posibilidades. Una de las visiones y de las presencias que inundan y perturban la vida de Mia es a la que vamos. En la habitación, una sombra que se acerca, una especie de espectro horrible de una anciana que camina a gatas y se va aproximando más y más. Y aunque lo que más me gusta es cuando sugiere más que cuando enseña, la elección de ponerse a chupar el pie del chaval está tan pasada de vueltas que me parece hasta acertada. Una de las mejores y creo más especiales películas de metraje encontrado nos metía bajo tierra con muy pocos personajes y un misterio que no sabíamos que escondía. Y cómo olvidar la primera vez que descubres lo que se oculta en la profundidad y en la oscuridad de ese túnel.
Una reportera y su equipo se cuelan en el laberinto subterráneo en cuestión para intentar averiguar por qué el gobierno desechó un plan a priori favorable para utilizar el agua de ese lugar, los túneles abandonados bajo una antigua estación de tren. Dando la sensación de que alguien parece estar ocultando algo, el grupo de protagonistas se decide a entrar y grabar una especie de reportaje para destapar la verdad. Lo que se encuentran es terrible, porque lo que hay durmiendo en la humedad y en los entrelazados rincones es una aterradora criatura. Y aunque la cinta australiana consigue dar miedo enseñando muy poco, la escena en la que podemos ver claramente esa especie de rostro desdibujado y pesadillesco del monstruo me sigue pareciendo alucinante. Muy mal rollera, tan solo con esa borrosa mirada y esa indescriptible forma ante la cámara. Nos vamos a 2005 y hasta una de las mejores pelis de su década, sin lugar a dudas, con un Neil Marshall en estado de gracia y una localización que quitaba el aire, donde además se escondían monstruos que no esperábamos encontrar. The Descent tiene muchos momentos inolvidables, empezando por su final, por ejemplo, entre otros cuantos que enseguida se nos vienen a la cabeza, sobre todo desde el momento en el que aparecen las criaturas. Si hay uno en concreto mal rollero y que además cambiaba a la perspectiva en primera persona de una cámara de vídeo con la visión nocturna al más puro estilo found footage, es este. Una de las escenas más aterradoras de toda la peli y que siempre me hizo pensar qué habría salido si The Descent hubiese sido rodada en este formato. Seguramente hubiera sido peor, pero sin duda ese momento, por el susto que conlleva y lo inesperado que es, resulta inolvidable. Nunca un personaje había resultado tan siniestro y creo nunca ha vuelto a serlo en una película del formato como en esta. Un trabajo bastante bien remunerado junto a un extraño que con el paso de las horas se vuelve más y más impredecible. Creep es una de las grandes en esto del metraje encontrado, donde con tan solo 2 personajes se crea uno de los climas más terroríficos que se han podido ver en la cámara en mano. Aaron recibe la propuesta por parte de Joseph de trabajar filmándole durante un fin de semana a cambio de $1000 al día, y aunque nada más llegar a esa cabaña alejada de todo junto a un bosque se ve que Joseph no es para nada una persona normal y corriente, los secretos que guarda son mucho más macabros de lo que nadie esperaba. Y como no, ya imaginaréis cuál es el momento más especial, terrorífico, pero a la vez con ese punto exagerado, que le sienta genial y que va acorde al tono del film. El momento en el que Joseph bloquea la puerta con esa máscara gigante de lobo. Simplemente historia del found footage. Sí, la verdad es que la película en sí no es nada del otro mundo y a pesar de su potente inicio y también la potente idea de que un ejército de ángeles baje a la Tierra enviado por Dios para destruir a toda la humanidad, todo acaba siendo una oportunidad desperdiciada para contar muchas cosas y llevar la historia por otros lugares, pero lo que sí tiene la olvidada Legión es un par de momentos siempre a recordar. El primero, el de la vieja que entra al restaurante y acaba transformándose en otra cosa inesperada, y la que yo creo de todos nos acordamos antes es esta, la llegada del camión de los helados y el extraño heladero que la conduce, un ser que vemos muy pocos segundos en pantalla pero que gracias a su presencia, por cierto está interpretado por el mítico Doug Jones, sus movimientos y sus posibilidades faciales y de transformación deja con muchas ganas de haberle disfrutado un poquito más. ¿Os acordabais de él? ¿Qué escena os ha faltado? ¿Qué pensáis de estas? ¿Queréis parte 2? Dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, ese like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si os queda pendiente, que ya va siendo hora. Y gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto como lo hacéis, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.